el misterio que cambió la historia. Y le pregunto a usted que está el día de hoy acá, que piense qué misterio de su vida o qué cosa le pudo cambiar la historia de su vida. Que cambió totalmente el foco de la vida que podía haber llevado, la vida que llevaba. ¿Qué lo ha hecho diferente o qué situación, circunstancia ha hecho que su vida tenga una historia diferente, que haya sido cambiada? Hace 8 días estábamos viendo Efesios 3, arrancamos el capítulo 3, versículo del 1 al 3, y hablábamos lo siguiente para entrar en el contexto de lo que vamos a poder hablar hoy. Váyase ahí a su Biblia, a Efesios capítulo 3, versículo 1 al 3. Mire cómo decía la palabra, está Pablo allí diciendo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles. Y preguntaba hace 8 días, venga, ¿somos realmente prisioneros nosotros de Cristo como Pablo lo fue? ¿Nos consideramos prisioneros de Cristo, entendiendo que ser prisionero de Cristo es seguir en obediencia a toda su palabra? Recuerden que hace un prisionero en una cárcel. Un prisionero sigue totalmente y se rige en Colombia bajo la autoridad del INPEC, y el INPEC tiene unas reglas y directrices. Ahí no es lo que el prisionero quiera imponer. Yo quiero esto, quiero lo otro, no. Ahí se hace esto, se levanta a tal hora, come a tal hora, etcétera, etcétera. Y Pablo lo trae en acotación porque él fue prisionero muchas veces y entendía que es estar en una prisión. Y la pregunta era, ¿nosotros realmente, como Pablo dice en este versículo, somos prisioneros de Cristo? ¿Obedecemos a Cristo realmente como dice Pablo que lo debemos obedecer? ¿O obedecemos y servimos conforme al tiempo que nos sobra, al problema que tengamos? A veces es un Dios bombero, apagar el incendio y punto. ¿O realmente estamos siendo prisioneros y nos sujetamos a su voluntad y a su palabra? Pablo entendía claramente que es ser prisionero de Cristo. Usted que está ahí sentado, el que está de pronto detrás de un dispositivo, usted entiende que es ser prisionero de Cristo. Realmente le sigue sus directrices, realmente le obedece su palabra. El versículo 2 seguía diciendo: si en verdad han oído de la dispensación, esa dispensación traduce como administración o encomienda. Entonces podemos decir, si en verdad habían oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Pablo recalca claramente, venga, se expone a sí mismo diciendo: a mí, a Pablo, me encomendaron la administración de la evangelización a los gentiles, traerles el evangelio a esos que no son judíos y que han venido siendo transformados por el Señor. A él fue a esa dispensación. Entendía claramente su propósito. Y recuerdan que hace 8 días hablábamos sobre los sufrimientos y Pablo nos traía en acotación ese sufrimiento que tuvo, ese dolor, las veces que fue encarcelado, las veces que fue latigado, y decía, aún con todo ese sufrimiento doy gracias a Dios por eso. Y él, su tarea ¿cuál era? Administrar y dar el evangelio a los gentiles. Y yo le pregunto a usted, ¿usted a quién le está demostrando, a quién le está con su vida mostrando el evangelio, así como Pablo lo hacía con su vida? Y esa era la pregunta: ¿a quién estamos realmente mostrando el evangelio? ¿A quién estamos evangelizando? Y el versículo 3 decía lo siguiente: que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. Mire, Dios mismo le mostró a Pablo ese ministerio de evangelizar a los gentiles. Y vamos a ver a lo largo de la enseñanza donde dice eso claramente. Le dio a conocer ese misterio de salvación como tal, esa unidad en Cristo, el entender que eran un solo pueblo y que no había esa división entre gentiles y judíos. Y ya más adelante vamos a poder profundizar para poder entender cada vez mejor este tema. Por eso el nombre de hoy es el misterio que cambió la historia. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué misterio cambió la historia de la humanidad? Muy seguramente Cristo, pero ¿bajo qué condiciones? Vaya ahí a Efesios 3, versículo 4 al 9 y siga ahí la palabra. Si no tiene su Biblia en la mano, puede mirar bien la pantalla y puede ir siguiendo la palabra a medida que voy leyendo. Dice Pablo: en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Y para aquí un momentico, ¿cómo vamos a entender el misterio? ¿Sí que? Si leemos, mire lo que dice: en vista de lo cual, leyendo. Mire, Pablo nos está mostrando varias cosas. Para poder entender el evangelio, para poder escudriñar, tenemos que ¿qué? Leer. ¿Leer qué?
su palabra, o si no, no vamos a entender absolutamente nada. Por eso dice, si ustedes leen, dice, por lo cual leyendo podrán entender mi compromiso del misterio de Cristo. Versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles, profetas por el Espíritu. Versículo 6, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Por aquí hago unos paréntesis rápido. Recordemos que ese pueblo escogido por el Señor, esos judíos, creían que únicamente por seguir la ley iban a ser salvos y que ninguno tenía derecho a entrar a ese reino del Señor si no seguía esas leyes y si era el pueblo escogido de Dios. Pero Pablo dice, venga, yo fui encomendado a poder evangelizar a los gentiles. Los gentiles eran que no pertenecían al pueblo de Dios, diciendo, venga, es una unidad. Cristo viene a unir el pueblo gentil, los que no son judíos, junto con los judíos y gentiles o griegos, en una unidad. Y eso era lo que los judíos a veces no entendían. Recordemos que se creían merecedores de la salvación por seguir la Torá, por seguir la ley. Pablo dice, venga, no. Cristo vino a abolir los rituales, no a abolir la ley, a abolir los rituales. Cumplió la ley, abolió los rituales y realmente hizo un cumplimiento de la ley para acercar a ese pueblo gentil a ser un solo pueblo junto con Dios. Por eso, Pablo dice acá en Efesios, ahora somos un solo pueblo. No hay distinción, no hay raza, no hay judíos ni griegos. Somos un pueblo en Cristo, por medio de Cristo. Versículo 7, mire cómo sigue diciendo. Es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Versículo 8. A mí, dice Pablo en primera persona, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Mire este versículo maravilloso. Entendemos todo lo que hizo Pablo. Para muchos sabemos que el apóstol Pablo fue el mayor influenciador del Nuevo Testamento, con casi 12 o 13 libros escritos, porque hay uno que se cree que no sabemos si lo escribió o no. Después de Cristo influenció mucho y está diciendo ahí, yo que soy el más pequeño de todos los santos. Esto desvirtúa a cualquier tipo de persona que venga a pararse en un púlpito y decir que es un elegido, que es un ungido, que es que él es el enviado del Señor, que necesita reverencia. Si Pablo está escribiendo, yo soy el más pequeño de todos los santos, qué humildad. Por eso cuando usted vaya a algún sitio, cuando haya algún predicador de la palabra, que se pare a decir que es hijo del Señor, que le den reverencia, que necesita respeto, vaya a este versículo. Entonces Pablo, ¿por qué no decía eso? Porque estar en Cristo, estar en Dios es realmente y debe reflejar la humildad que Cristo tuvo claramente, que es lo que Pablo refleja en el versículo 8. Versículo 9 dice, a sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios. ¿Qué dice al final? Dios, ¿qué? Creador de todas las cosas. De esto vamos a hablar hoy. Esto vamos a ver realmente qué fue lo que hizo Pablo. Pablo como seguía narrando después de ese versículo 3 acerca de esa encomienda que el mismo Cristo le dejó. Que era, recuerde esto siempre, Pablo fue escogido para evangelizar ¿a quiénes? A los gentiles, a los que no eran el pueblo de Dios. A mostrar esa conexión que había entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y hacerlo uno solo en Cristo. Entender realmente eso. Y por eso arranquemos con el versículo 4 que dice, Efesios 3:4. En vista de lo cual, leyendo podrán entender mi comprensión del ministerio de Cristo. Hermano, no hay otra manera de poder usted entender el Evangelio si no se escudriña la palabra, si no profundizamos en lo que dice la palabra, si no leemos la Biblia. Usted puede quedarse con lo que le dice acá el pastor el domingo, lo que le dice el miércoles, y está bien, pero hermano, yo lo invito a que día a día, como Pablo está invitando ahí, venga leyendo, vamos a entender las profundidades del Evangelio, vamos a entender qué quiere decir. Y a veces la gente, suena chistoso, pero muchas veces he hablado con las personas y me dicen, venga, es que leer me da sueño, eso me da un sueño, leer la Biblia me causa sueño, es que me duermo. Pero coger el celular y scrollear en TikTok, eso sí no da sueño. Eso se abre los ojos, se anima. Miremos qué dice acá. Pero leer la palabra nos da sueño.
Venga, si queremos entender la profundidad del Evangelio, debemos entender que debemos leer y profundizar en la palabra. No hay otra forma, hermano, si no es leyendo. ¿Usted cómo saca una carrera adelante? Estudiando. Si usted no estudia, ¿cómo va a sacar la carrera adelante? Nuevamente, un jugador de fútbol, les he dicho muchas veces, hoy es la final entre Argentina y España, y ojalá gane Argentina. Pero ¿por qué el odio hacia los argentinos? Eso no demuestra una hermandad en Cristo por otras naciones. Continuemos. Era para mirar cómo estaban sus corazones. Y uy, Dios mío, hay que orar por ustedes. No, igual, para que esos jugadores estén allá, se han tenido que sacrificar y disciplinar cierta cantidad de tiempo entrenando fuertemente para poder llegar allá. Mire, el Evangelio es igual. ¿Cómo entrenamos el entender el Evangelio? Leyendo. Pablo nos invita. Leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Hermano, no hay otra forma de entender a Dios. No hay otra forma de entender su palabra, de entender el Evangelio, si no leemos. Como vuelvo y digo, scrollear no da pereza, ver TikTok, ver tanto, y eso podemos durar hasta 2 horas ahí. Porque me ha pasado, no quiere decir que hoy no, yo nunca lo hago. Pero ¿por qué nos da pereza coger la Biblia? Y realmente leerla y entender Dios qué tiene para nosotros y qué dice acerca de su misterio. Y vamos a arrancar con algo muy claro. ¿Usted sabe cuál es? Bueno, más que decirlo, es hacerlo. ¿Entiende usted que es un misterio? Que es el misterio de Cristo. Misterio traduce en el griego como mysterion. Y no viene de algo esotérico o incomprensible, porque a veces, es que podemos ver a veces que el misterio de la pata sola, el misterio de no sé qué, le metemos misticismo. No, esto no habla de ese misterio. Se refiere a una verdad espiritual, ojo, de los planes divinos que fueron mostrados en el pasado, pero que no se entendían, y que hoy ese misterio es revelado para usted y para mí. O sea, aparte de la perfección del Señor, debemos sentirnos tan honrados, bueno, honrados más que honrados, en gozo, que este misterio se reveló al Antiguo Testamento diciendo: venga, va a venir un Cristo que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, que va a salvar a los pecadores. Y entender que hoy ese misterio es para nosotros revelado. Entender que antes no teníamos entrada al pueblo de Dios, como los judíos. ¿Se acuerda que hablamos en una enseñanza que en el templo había un muro que dividía los judíos de los no hijos de Dios? Y que si usted pasaba ese muro era digno de la muerte. O sea, podían matarlo porque ahí únicamente estaban los hijos del Señor. Ahora ese muro fue tumbado por Cristo. O sea, ese misterio es revelado para usted y para mí. Y eso es totalmente maravilloso. Mire, Dios ha revelado claramente en este misterio la verdad a su pueblo. Mire, vaya a Efesios 1, 10 al 12, que lo vimos hace unos 20 días. Primera de Efesios, versículo 10 al 12. Dice claramente: con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Pablo está diciendo allí: venga, hay un propósito en la vida de cada uno, un propósito. Ya somos predestinados. Eso le sirve a Pablo. Pero antes de haber escrito esto, los judíos tenían el convencimiento que únicamente ellos eran los elegidos por ser el pueblo de Dios. Pero cuando llega Cristo, recordemos que tumba como tal ese muro, tumba esa división, esa separación, y nos hace un solo pueblo, porque recordábamos que lo decíamos claramente: Cristo, ¿qué trae? Paz. Cristo va a traer paz. Cristo no quiere un pueblo dividido, sino un pueblo unido en un solo Dios. Y Efesios 2, 11, 12, mire cómo nos dice también: por tanto, recuerden que en otros tiempos ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisos por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos esa esperanza. ¿Se acuerdan cuáles eran los circuncisos?
Los circuncisos eran los que estaban bajo el pacto abrahámico. Entonces, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, dijo: toda tu descendencia va a tener una marca, que es la circuncisión. ¿Saben que la circuncisión? Muchos ya lo saben, y es que a los 8 días de nacido, el bebecito que usted puede tener ahí como hijo, a los 8 días de nacido, cogían la parte que sobra del pene y cortaban esa parte de piel y quedaba circunciso. Esa era la marca para el pueblo de Dios. La mayoría de judíos tienen esa marca. Entonces dice Pablo: venga, ustedes que no son circuncidados, no pertenecen al pueblo de Dios, no tienen derecho en el pasado a estar en el pueblo de Dios, pero ahora, Pablo lo dice también claramente, la circuncisión no es una marca humana, sino que la circuncisión viene ¿de dónde? Del corazón, de un corazón transformado. Eso debe ser totalmente claro. En Cristo ahora, como los gentiles en su momento, no estamos excluidos. Somos del pueblo de Dios. Somos adoptados por Él. ¿A quiénes creen ustedes que fue este misterio de los gentiles que le fue revelado a Pablo? ¿A quiénes fueron los primeros que Cristo les mostró eso? A los apóstoles, a los discípulos. Recuerden que Él dijo: traigo un nuevo reino. Yo vine, dice Cristo, a traer el reino de los cielos a la tierra. Yo vine para que conozcan las riquezas de Dios. Pero mucha gente no lo entendía. Ustedes vayan a los evangelios, y en los evangelios dice Cristo muchas veces, les da las parábolas y dicen: no entienden lo que les quiere. Es más, los mismos discípulos dicen: Señor, ¿qué nos quieres decir? Y Él dice: no, o sea, no puedo creer que no entiendes. Es más, aun cuando Él revive, que es totalmente, llega de la muerte nuevamente y se presenta a sus discípulos, Tomás le dice: venga, Señor, usted sí, venga, déjeme ver los huecos de sus manos. Es que todavía no creo. O sea, entendiendo todo lo que han vivido con él, aún le costaba creer que Él era el mismo Dios, el mismo Mesías resucitado. Y a veces a nosotros nos pasa eso. Hace unos días fue una visita y una persona me decía algo muy claro, que podemos decir: venga, yo creo en Dios, pero le creo a Dios. Todos aquí, ¿quién cree en Dios? ¿Quién cree en Jesucristo? Nosotros no, uy, no, mal que los vea. Pero realmente, ¿le creemos a Dios? ¿Le creemos a su misterio? ¿Le creemos a que Él nos revivió en una cruz y que nos está dando vida eterna después de la muerte, después de su segunda venida? Eso es lo que debemos creer. Podemos tener a Dios en la boca día a día: gracias a Dios, si Dios quiere, es la voluntad del Señor. Dios, gracias por esto, gracias por la aflicción, gracias por el dolor. Sí, lo podemos tener en la boca. Pero venga, le creo a sus revelaciones, le creo al misterio que le fue revelado a Pablo, que Pablo escribe allí en Efesios. Mire cómo dice Jesús mismo en Mateo 13:11. Jesús le respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de los cielos, para que ellos no se les, pero a ellos no se les ha concedido. Pablo le está diciendo allí, Jesús le está diciendo allí a los discípulos: a ustedes, discípulos, se les fue concedido conocer cuál es el misterio del reino de los cielos. ¿Y cuál era el misterio? Que por medio de Cristo teníamos cercanía nuevamente a Dios. Y he puesto esta analogía muchas veces y vale la pena repetirlo. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios estaba aquí con una ley, y si usted cumplía esa ley tenía paso allá, pero realmente ¿quién iba a cumplir esa ley? No había quien tuviera la capacidad de hacerlo. Pero Cristo llega para unir allí ese hueco entre Dios y el hombre y hacer un puente directo en la cruz para poder pasar directamente a Dios por medio de Cristo. Ese es el misterio que le he revelado allí a los apóstoles, que dice Mateo 13:11. Y 1 Corintios 2:7 también lo dice de esta forma: sino que hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Venga, nosotros, hermanos, somos parte, esto debemos entender esto. Somos parte de ese misterio revelado. Somos parte del pueblo revivido por Cristo. O sea, Cristo tenía un boleto directo para el infierno, porque ¿qué merecemos nosotros? El infierno por los pecadores que somos. Pero Cristo pagó eso y nos dio vida juntamente con Él para estar junto con Dios. Y somos parte de ese misterio que le fue revelado al principio. ¿A quiénes en el Antiguo Testamento? A los profetas. A Isaías. Él predestinó que venía un Mesías a salvar las naciones.
Le fue revelado eso, llegó el Mesías, salvó a las naciones y lo salvó a usted y a mí. O sea, somos parte total de ese misterio que en ese momento no se entendía, pero que hoy es revelado. Ese es un misterio, algo que se puede decir, venga, esto va a pasar y que la gente no puede entender, pero luego se entiende y somos parte de ese misterio revelado. Es como hay misterios aún. Se vaya a Apocalipsis y mucha gente dice, uy, es que el dragón de 3 cabezas y el jinete y no sé qué, esos son misterios que aún no entendemos, pero que en su momento, con el plan del Señor, los vamos a entender. Vamos a entender qué quiere decir el jinete, vamos a entender qué dice las trompetas, todo lo vamos a entender. Ahorita hay un poco de, perdón por lo que voy a decir, un poco de locos conspiranoicos, que tiene cada uno su respuesta de revelación a cada cosa y montan videos y dicen y meten miedo y va a pasar esto o lo otro. Pero venga, esto es un misterio que aún no se ha revelado. Sabemos que va a haber un fin, pero es un misterio. ¿Cuándo es? Solo el Padre lo sabe, pero en su momento será revelado también. Colosenses 1, 26, 27 dice, para poder entender claramente esto mismo, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Esto estuvo oculto, este misterio de salvación no era entendido en el Antiguo Testamento, pero ahora es manifestado a usted y a mí, a sus santos, a los apartados, a los que remidió. Versículo 27, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Cuando usted mira todo, por eso es que muchos judíos ortodoxos, muchos que se consideran que el Mesías no fue Jesús, no creen en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento revela quién fue Cristo, que es el Hijo de Dios, revela todo esto, que ese misterio que le fue dado a los profetas fue revelado a los apóstoles, eso está revelando. Pero muchos judíos ortodoxos dicen, no, que ese no es el Mesías, estamos esperando al Hijo del Señor, al que nos salve realmente. Por eso no creen en Cristo muchos judíos ortodoxos. Pero nosotros, como gentiles, a quien nos fue revelado este misterio por medio de Pablo, podemos sentirnos con el gozo total de entender que por medio de Cristo tenemos salvación. Y eso era lo que Pablo día a día luchaba y se esmeraba por comunicarle a los gentiles. Venga, Cristo, cuando estamos en Cristo nacemos de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer? Nada, es un regalo de gracia. Por fe crean en el Señor. Y el Señor, a quien Él tenga como tal en su propósito, lo hará de nuevo. Lo hará un nuevo ser, lo hará un nuevo hombre. Y eso es totalmente maravilloso para nosotros que pertenecemos a este pacto de la gracia. Mira, había muchas verdades veladas que más adelante fueron reveladas. Verdades veladas del Antiguo Testamento que fueron reveladas en el Nuevo Testamento. A eso se le denomina esos misterios. Era difícil poderle decir a un gentil en el Antiguo Testamento hace muchos años que iba a ser un solo pueblo junto con los gentiles, porque iban a decir, venga, entonces ¿de qué me sirve seguir estas 614 leyes, seguir estos mandatos para ser salvos? Si van a llegar otros por un regalo y van a pertenecer al mismo pueblo de Dios. Y a veces humanamente lo podemos entender. O usted si están, pónganse a pensar lo siguiente, usted está en su trabajo, usted cumple un horario, usted llega de 7 a 5 todos los días, sábados de, qué sé yo, de 7 a mediodía, usted cumple con sus funciones, o sea, usted es el empleado 10. O sea, usted, mejor dicho, no hay un reporte, no hay nada, pero de pronto llega otra persona y ese no cumple horario, ese no es tan buen trabajador, no cumple las funciones. Y usted empieza acá a decir, uy, ese sí que es malo. Vea, yo cumplo, pero ese no es tan bueno. Y de pronto a final de año, usted lleva en la empresa unos 2 años, pero de pronto ese que no es tan bueno lleva unos 3 meses. Y a final de año dice el jefe, vamos a dar una prima de productividad. ¿A quiénes? Usted como es juicioso dice, ¿a quiénes? Yo la merezco, ¿quién la merece? Pero él dice, no. A todos le vamos a dar por igual. ¿Usted qué piensa? No, pero ¿por qué? Si es que ese vea no cumple horario, ese no hace. Yo sí soy totalmente juicioso. Ese no se lo merece. ¿Pensaríamos eso o no? Pues eso mismo era lo que pensaban los judíos. Yo cumplo la ley, yo soy del pueblo escogido, soy circuncidado. Y ahora ¿cómo van a venir unos que no han sido del pueblo de Dios a decir que por medio de un profeta, que es Jesucristo, por medio de ese maestro, entonces va a pertenecer también acá si yo he cumplido y él no? Y que es un regalo de gracia. Les costaba entender eso y aún a muchos les cuesta. Por eso esa verdad fue mostrada en el Antiguo Testamento y fue revelada.
ese misterio fue revelado en nosotros, gracias al Señor. Por eso debemos sentirnos en gozo total, entendiendo que somos parte del pacto de la gracia, que por medio de Cristo podemos llegar sin hacer absolutamente nada. No por las obras, para que nadie se gloríe. No depende de lo bueno que sea, lo bueno que se porte, lo honesto que usted sea. No, solo depende de Cristo. Solo depende del propósito de Dios, de la predestinación de Dios. Por eso a veces rayamos mucho con unas doctrinas que pueden decir que tiene que cumplir esto para ser salvo. Venga, ¿cuántas mujeres hoy están en falta? No, hay una o dos, ustedes son dignas, pero las que vienen en pantalones están irrespetando la iglesia. No. Eso es llegar a creer que por esas obras voy a tener un paso de salvación. Y eso no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo. Entonces, ojo con eso. Nosotros no ponemos nada para ser salvos. Todo ya lo puso Cristo. No ponemos absolutamente nada. Todo ya lo puso Cristo. Pero debemos ser copartícipes de poder vivir e imitar día a día, entendiendo eso, a Cristo. Eso debemos hacer. Mire cómo dice 1 Corintios 15:51. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso es un misterio, porque hay muchos dormidos espiritualmente, pero dice: no todos dormiremos, muchos van a ser transformados. Hay muchos que aún, familiares suyos, amigos, venga, por más que usted les muestre la Biblia, por más que coja la Biblia y los coja cocotazos en la cabeza, es que entienda, es que vea lo que dice la palabra, yo la entiendo. Venga, Dios sabe quién va a seguir durmiendo espiritualmente y sabe también quiénes van a ser transformados espiritualmente. Aquí hemos invitado a muchos a veces a la iglesia, amigos, conocidos, y muchos pueden venir, pueden sentarse donde usted está sentado, y muchos pueden entender el evangelio, gloria a Dios, y pueden empezar a ser transformados. Pero muchos otros pueden sentarse ahí e irse más perdidos de lo que llegaron, porque dicen: venga, ¿qué dice esto? Porque el Señor es el que quita ese velo de los ojos para poder entender el evangelio. Y no solo entenderlo, con su vida empiezan a pasar cosas que usted empieza a entender quién es Cristo. Porque créame, aquí a la iglesia no llegue buscando el pare de sufrir, aquí no van a haber inconvenientes jamás. Usted llega a Cristo y su vida va a ser próspera, va a estar, de hecho no va a haber problemas. Venga, eso es un evangelio de prosperidad, eso no es Cristo. Muchas veces llegamos a la iglesia y los problemas se disparan y los pedos empiezan más grandes. Señor, te estoy siguiendo, ¿por qué? Le voy a decir por qué, porque en su palabra dice que nos transforma, que al transformarnos nos va a quitar todo eso malo que tenemos, y eso nos va a doler un montón, y por eso creemos que son problemas. Alguien decía por ahí en un meme que vi hoy: le pedí al Señor sabiduría y me dio problemas. ¿Eso tiene coherencia o no? Total. Porque Él le pone sus problemas para que usted se vaya formando en sabiduría y pueda resolver esos problemas con sabiduría, y al final del cuento usted va a ser sabio, porque va a saber cómo enfrentar los inconvenientes. Le pedí al Señor, qué sé yo, paciencia, y me da más impaciencia. Claro. Le pedí al Señor querer salir realmente de yo soltar el control y dárselo a Él. Y cada vez usted quiere controlar más las cosas, pero cada vez que las controla algo pasa y todo el plan que usted tiene en su mente se desbarató. ¿Para qué? Para que usted entienda que el control lo tiene Él y no usted. A veces eso es algo, hay muchos que no sufrimos mucho con eso. Yo a veces salgo y digo: Señor, guíame, Señor. Estaba hablando que hay en Conexión Familiar algo muy claro, porque hay personas que conozco y que tienen sus conceptos y convicciones a ser a veces, ¿cómo se diría esto? A planificar su día muy bien, y eso está bien hacerlo. Entonces, de esta hora a esta hora hago esto, esto, pero si de pronto en la mañana algo pasó y todo eso se echó atrás, venga, es un pedo, pero ¿por qué? Yo ya tenía que hacer, se colgó el día, no sé qué, venga, es el propósito de Dios. Y les decía en ese momento: ¿cómo me gustaría que fueran a veces taxistas? Como yo lo soy, cuando trabajo también. Y yo salgo y yo no sé para dónde voy. Yo salgo y digo: Señor, guíame y ponme el dinero, la gente y ya. Pero yo no sé si se iré a Suba, iré a Bosa, y no tengo ni idea. Pero confío en el Señor que me lleve a donde Él quiere llevarme, y que donde me lleve, pues, dé fruto en Él. Y si de pronto tengo ese día varias cosas y me varé, venga, es propósito del Señor. Ojo, planifiqué que voy a trabajar de tal a tal horario, pero el Señor me lleva hacia donde Él quiere llevarme. Igual ustedes,
igual todos, nos va a llevar hacia donde Él quiera llevarnos. Planifiquemos, pero igual también seamos, como dice Pablo, entendidos. El propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros es totalmente diferente. En cada uno de los que estamos acá tiene un propósito totalmente diferente. Con cada uno de los que estamos acá trabaja un proceso diferente. Yo no puedo pensar que porque el hermanito llegó tarde ya no es digno de escuchar la palabra, o mirarlo como que ¡ja! Llegó tarde. Es que no, yo no sé por qué no madrugan. Usted no sabe qué problema tuvo el hermanito antes de llegar. De pronto le cogió el sueño, pero de pronto tuvo un inconveniente. Así le haya cogido el sueño, venga, le pasó algo. ¿Quién está ganando más? Ese que llega tarde corriendo con ganas de escuchar la palabra y se sienta agitado, uy Señor, llegué. O usted que llegó temprano y lo mira y le dice, usted si no llega temprano, no, está muy mal. ¿Quién cree usted que puede ser realmente quién está ganando más el escuchar la palabra? El que viene corriendo con gozo de escucharla, o el que llega temprano y critica al otro porque no llegó a la hora que usted llegó. Ojo, no es que ahorita todos lleguen tarde con esto que estoy diciendo. No. Es haciendo el comparativo. Colosenses 1:27, mire cómo nos dice: a esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Ahora, hermanos, lo entendemos. Antes tal vez los judíos, ese pueblo escogido de Dios, no lo entendía, hermanos. Como puse la comparación entre el trabajador, porque ellos se creían ese buen trabajador que cumplía, y que otro que no había cumplido eso que ellos cumplieron no era digno de tener las riquezas de Dios. Y aún muchos creen lo mismo. Aún muchos, no siendo judíos, siendo cristianos, creen que porque cumplen, que porque llegan, que porque hacen en la iglesia, que porque son activos, se creen más merecedores que el que a veces es solo un asistente, o que el que por su trabajo no puede servir o cumplirle al Señor. Se creen merecedores de más. Mire, el Señor dice claramente, lo veremos más adelante, venga, somos un solo pueblo. Cristo nos redimió, no le dio vida eterna al que era juicioso, se levantaba y trabajaba, y no. Cristo le dio vida eterna a quien Él quiso. Y entre ellos hay de todas las razas, de todos los trabajos, de todos los comportamientos. Es más, a mí me encanta cuando la gente dice, y lo he escuchado muchas veces, y yo me gozo cuando trato de predicarle a la gente o hablarle del Señor y dice, no, eso sí, las iglesias cristianas, eso a mí no me gusta, eso a mí no, eso no me hable de eso. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Las iglesias le sacan la plata a uno, eso allá el pastor le lava la cabeza, eso allá así, no, el diezmo de ese pastor tiene que, no, eso. Yo los miro y yo, bendito sea el Señor, porque así era yo antes de venir a la iglesia. Entre más hay negación y más abstención de que no, de que eso allá no va a venir, el Señor, yo creo que más rápido lo trae a uno. Pero cuando a veces un evangelista le dicen, hermano, el domingo voy, venga, eso me gusta, yo quiero ir. Yo oro todos los días porque esos que dicen que el domingo vienen, entren por esa puerta. Pero llega más fácil el que a veces tiene negación, el que dice, no creo en esto, el que a veces dice, venga, yo creo y quiero hacerlo, y que nunca da el paso. Primera Timoteo 3:16, mire cómo nos dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria, recibido arriba en la gloria. ¿De quién cree que habla ahí Timoteo? De Cristo. Mire, grande fue su piedad, que dio la vida por nosotros, tuvo misericordia, fue vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pablo no solo escribió este misterio para los judíos, lo escribió para usted y para mí. Venga, se acaba, Pablo dice, venga, realmente entiendan y se gozan que entiendan cuál es el misterio de la salvación en Cristo Jesús. Y yo le digo a usted el día de hoy, ¿usted la entiende? ¿Usted entiende el misterio de la salvación? Digo, usted que está ahí realmente entiende Cristo que hizo en la cruz y por qué está remivido y porque usted tiene convencimiento en el Espíritu Santo que va a ser llevado a la vida eterna después de la segunda llegada de Cristo. Si no lo entiende, ¿qué decía Pablo iniciando? Lea
para que entiendan el misterio que les fue revelado. Pero es realmente entender que Pablo se gozaba evangelizando a los gentiles, porque ese fue su mandato realmente. Mire este maravilloso comentario que encontré de un predicador y me encantó, y dice lo siguiente: lo que no se entiende bien tampoco puede aplicarse de manera adecuada. Si yo no entiendo que la salvación, yo no voy a aplicar eso en mi vida porque no lo entiendo de manera adecuada, no sé qué es, tengo una duda. Venga, el Señor, si me salvó, no me salvó, es que yo vuelvo a hacer esto mismo y caí, ya soy indigno, no, entonces no me salvó. Venga, hay que entender bien qué es la salvación por medio de Cristo. Creo que Pablo se esmera por explicarnos en Efesios para poder aplicar eso de manera adecuada en la vida de cada uno de nosotros. Debemos entender quién es Dios para poderle creerle a Dios. Debemos entender su misericordia, bondad, su amor, para poder entender qué es el amar a otro. Mira, yo no puedo amar a otro si yo no entiendo el amor de Dios en mi vida. Es así de simple. La palabra dice claramente: ¿de qué le sirve decir que ama al Dios y aborrece al prójimo? Eso no tiene sentido. Señor, yo te amo, Señor, yo quiero, Señor, esto, Señor, ayúdame, Señor, Señor. Pero pasa el vecino o la vecina: uy, yo sí lo odio, es que yo, si alguien le deseo la muerte porque se ha escuchado, quisiera que fuera esa persona. ¿De qué me sirve a mí decir que amo a Dios si aborrezco a mi prójimo? Eso es una hipocresía total. Porque si yo entiendo el amor de Dios, entiendo que debo perdonar, que debo ser piadoso como Él fue conmigo, que debo realmente entender que hizo Cristo en la cruz por mi vida, y que yo también puedo hacer lo mismo por otro. Es así de simple. Así como Él me perdonó, yo también perdono. Así como Él me amó, yo también amo. Eso refleja un cristiano genuino. Por eso a veces nos tildan muchas personas de hipócritas, porque tenemos a Dios en la boca a toda hora, pero no lo vivimos a Él. Porque tenemos a Dios a toda hora en nuestros WhatsApp, en nuestras estados, en las redes sociales, y Dios y versículos, pero no vivimos a Dios. Y eso debe ser identificado. Perdón, pero llevo como un mes con gripa, bendito sea el Señor, algo me está enseñando esto. Pero eso debe ser claro, hermanos. Sigue diciendo la carta de Efesios 3:5, que en otras generaciones no se dio a conocer, hablando del misterio, hablaba del versículo anterior, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En otras generaciones no se dio a conocer. ¿Cuáles generaciones? A ese Antiguo Testamento no se dio a conocer. Aunque recordemos que en Génesis, recuerdan que allí hizo un pacto, de lo que hablamos ahorita, un pacto Dios con Abraham. Eso es en Génesis 12:3. Dice la palabra. Un poquito de agua. Dios en su momento prometió bendición y alcance universal a través de Abraham. ¿Fue o no fue así? Dios, todas las naciones van a ser bendecidas. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que bendigan, y al que te maldiga, maldiciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A quién hablaba eso? A su pueblo. ¿A quién le dijo? ¿Con quién hizo ese pacto? Con Abraham. Recordemos, es con Abraham lo hizo. ¿Y ese pacto se refleja mediante qué? El arco iris. Ojo acá, porque a veces creemos que estos colores que tienen cierta comunidad LGTBIQ+, y se escudan del arco iris. Venga, ese arco iris representa el pacto entre Abraham y Dios. Cada que usted ve el arco iris, venga, está acordándose que ese fue el pacto que hizo Dios con Abraham para bendecir todas las familias, todas esas naciones. Pero eso fue revelado, eso que se le dijo a Abraham por medio de Pablo en Gálatas 3:28. Mire Gálatas 3:28 como dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno. ¿En quién? En Cristo, hermano. Y lo he dicho 1000 veces. En el único lugar donde realmente está el pueblo de Dios es cuando seguimos a Él, donde no hay distinción, donde no hay problema racial, donde no hay hinchada. Yo les decía, aquí pueden haber hinchas de el glorioso, bello y lindo Atlético Nacional, que es el mejor equipo de Colombia,
Y también hay hinchas de Millonarios. Y también hay hinchas del América, y está bien. Pero es en el lugar donde podemos habitar todos en coinonía, unidos por Cristo. Es el único, por eso dice en Gálatas, no hay ni griego ni judío, no hay ni esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en ¿quién? En Cristo. Eso está diciendo Pablo. Venga, sean uno en Cristo. Estemos uno en Cristo. Mire cómo dice Isaías 49:6. Dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También daré luz de las naciones para mi salvación, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Ya el profeta Isaías ya lo dijo. Van a alcanzar todos los confines de la tierra. ¿Por medio de quién? De mi siervo, dice el Señor. Por medio de Cristo. Isaías, así usted no crea en ese misterio, porque antes de escribirse el Nuevo Testamento eso era un misterio. ¿Cómo así? Pero ya había profetizado la salvación para todas las razas. Pero fue Pablo quien hizo ese cumplimiento divino de ese Isaías 49:6. Y fue el mismo Pablo en Hechos 13, 46, 47 que dice: entonces Pablo y Bernabé hablaron en valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos las ha mandado Dios. ¿Qué quiere decir esto? En ese Antiguo Testamento los profetas hablaron del Mesías para ese pueblo escogido. Cuando llega Pablo a profetizar, más que profetizar, a poder evangelizar de Cristo, de su ministerio, venga, a los suyos fue, y los suyos ¿qué? Lo rechazaron totalmente. Le dijo: venga, este es el Mesías del que todos los profetas han hablado, ese Cristo es el Mesías. Y su pueblo lo rechazó. Por eso dice: venga, entonces vamos a los gentiles. Y los gentiles totalmente entendían quién era Cristo. Pablo reveló esa verdad, hermanos. Esa verdad que fue primero dada a los profetas dentro de la iglesia. Esa verdad de salvación se empieza a entender desde el Pentecostés, allá ese día que se levantaron y se hablaron las lenguas. Se empieza a entender que en Cristo somos un cuerpo, que no hay distinciones raciales, no hay distinción espiritual, no hay nada. Hermano, si usted entiende la salvación, usted entiende que no tiene que mirar a otro por debajo del hombro, por ser de otro color de piel, por seguir otro partido político, por tener a veces ideologías diferentes. Venga, en Cristo somos una unidad. Que lo que la otra persona haga tal vez no refleja al Señor, muy seguramente, pero todo lo que usted hace refleja al Señor. Todo como usted vive la vida día a día refleja a Cristo. Usted está con sus amigos o conocidos, y cuando está con ellos todo el mundo le dice: venga, yo quiero ser como usted, porque si yo veo en usted algo diferente, por lo último que quieren es imitarlo a usted, porque dicen: uy, este se las da de cristiano, y de cristiano no tiene nada, porque pasa mucho. Estábamos en una boda hace 8 días y algo bien cómico pasó. En otra mesa había una señora, y después de la ceremonia algunos empezaron a tomar alcohol. Nosotros por respeto estuvimos obviamente acompañando a los novios, pero esta señora se embriagó y se levantó de la mesa y se acercó y me decía: pastor, ya ebria, pastor, yo voy a una iglesia cristiana en tal ciudad, mi esposo me quiere casar, pero no quiere casarse, no sé qué, pero yo sirvo al Señor. En una borrachera. Yo decía: Señor, transforma a esa mujer. O sea, un borracho hablando del Señor, hablando de Dios, en su medio de su borrachera. Es diferente que se arrepienta: Señor, la embarré, hice esto, ayúdame, Dios Santísimo, y que cuente un testimonio de que era antes y que es ahora. Pero en medio de su embriaguez poder decir que es servidor del Señor. ¿Usted le creería de ese Dios que está hablando? No es tan fácil. Pero nosotros realmente estamos reflejando al Señor como Pablo nos dice que debemos reflejarlo. Realmente entendemos que la salvación, por eso me encantó la frase que les dije hace un momento de un comentarista: si no entendemos que es la salvación, no podemos vivir de acuerdo a esa salvación. Realmente no la estamos entendiendo. Cualquier cosa que usted no entienda en su vida, ¿cómo lo va a vender?
ayer hablaba con Joseph y Joseph me contaba acerca de lo que hace ahora, impulsando allí unas ollas muy buenas. Pero él ya tiene eso entendido y lo vende porque lo entiende. Y ya lo vivió en las demostraciones que hace. Y dice, venga, esto es realmente bueno. Pero si usted no entiende qué es la salvación, no puede vivir conforme a esa salvación, porque no la entiende. Se aplica para absolutamente todo. Mire cómo sigue diciendo el versículo 6, Efesios 3:6. Me perdonan que es un poco incómodo, pero ya estamos mejor. Efesios capítulo 3, versículo 6. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de las promesas en Cristo mediante el Evangelio. Mire, los gentiles somos ¿qué? ¿Qué dice ahí? Coherederos. ¿Qué es ser coheredero? ¿Qué es una herencia? Es un regalo, algo que le dejó su papá, su tío, su amigo, alguien. Una herencia es algo que le pudo haber dejado a otra persona. Algo puede ser bueno. Cuando hablamos de herencias familiares, ¿qué nos imaginamos siempre? Propiedades, platica. Uy, tengo una herencia que compré esto con la herencia que me dejó mi papá. Ah, bueno, eso es una platica. O sea, le heredó algo. Mire, por medio de Cristo somos coherederos, somos herederos de esa salvación. Por lo que Él hizo, esa es la herencia, eso que Él pagó es la herencia que le deja para ser hijo del Señor. 1 Corintios 12, del 12 al 13 nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos funcionamos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Hermanos, somos uno en Cristo. Tuve la oportunidad de conocer un movimiento de hermanos libres en otro lugar y es interesante la hermandad que tienen, porque entienden que Cristo es uno. Y si usted se va a otra ciudad, allá hay otro hermano del mismo movimiento y lo acoge, le da vivienda, lo tiene, lo hospeda, y si va a otra ciudad igual, porque es entender que en Cristo somos uno. Y a veces pasa algo interesante, obviamente debemos ser celosos por la doctrina, pero a veces porque vemos un hermanito pentecostal y nos pasa, puede pasar mucho, nosotros que somos reformados bautistas, y vemos y decimos, es que el hermanito pentecostal a veces es muy emocional, y lo rechazamos. Cuando eso es entender que en Cristo no somos uno. Venga, él también es seguidor del Señor. Yo tengo muchos conocidos arminianos. Yo no estoy diciendo que ellos no vayan a ser salvos, solo Dios sabe. Y porque sean arminianos yo no puedo decir, es que usted no es calvinista como nosotros, y usted es arminiano, entonces lo rechazo. No, en Cristo somos uno. ¿Cómo le demuestro ese amor de Cristo al otro? En Cristo somos uno solo, un solo sentir, unánimes por el Señor. Hermano, no nos creamos más por pertenecer a este pacto de la gracia. No nos creamos más que otros. Es más, en humildad demostremos quién es Cristo. Efesios 3:7, mire cómo sigue diciendo para continuar con la enseñanza. Es de este evangelio que fui hecho ministro. O sea, de todo lo que Pablo ha dicho, es de este evangelio, dice, que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Fui hecho ministro, venga. Aquí no se hizo ministro él, no se autoproclamó ministro, sino que esa encomienda vino ¿de quién? De Dios por medio de Cristo. ¿Recuerdan que hablábamos cómo fue transformado Pablo allí en camino a Damasco? Que la luz llegó, lo encandelilló, quedó ciego. Venga, fue el mismo Cristo que le dio la encomienda de ser ministro, a evangelizar a los gentiles, hermano. Hechos 26:16 lo dice, uy, gracias, hermano. Muy amable, servidor. Mire cómo dice Hechos 26:16. Pero levántate y ponte en pie, porque eso cuando pasa en ese momento lo que les estoy hablando, cuando Pablo fue transformado en ese camino a Damasco, del mismo Cristo le habla y le dice, pero levántate y ponte en pie, porque se te ha aparecido, porque te he, ¿qué dice acá? Pero escribí mal, te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me
en que me apareceré en ti. Eso le dijo el propio Jesús a Pablo. Mira, te mostraré cosas que no has visto. Y le encomendó evangelizar a los gentiles. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia para conmigo no resuelta vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Mire, Pablo entendía claramente que era trabajo de Dios, no de él. Y eso nos lleva a retumbar muchas veces muchas cosas. Lo bueno que ustedes es ¿por qué? Porque Cristo actúa en usted. Cuando usted es bueno no es porque usted es muy bueno, no. Cristo pone en usted ser bueno y servir. Cristo pone en usted perdonar. Cristo pone en usted ser bondadoso. Cristo pone en usted ser misericordioso. Cristo pone en usted ser dadivoso. Eso lo pone el Señor. Pablo mismo lo dice, lo bueno que vean en mí es ¿quién? Es Cristo en mí. Y lo malo que vean en mí, ese sí soy yo. Porque en mí sí hay cosas malas. Mi esposa, hablando con ella estos días, tuvimos que un percance como todas las parejas. Me decía, eso eres tú. Yo le decía, sí, ese soy yo, perdón. Y lo bueno que veas es cuando es Cristo actuando en mi vida. Porque si cuando somos malos y no actuamos conforme a su palabra, es nuestra carne, es lo que realmente somos actuando. Pero cuando somos buenos, hacemos buenas obras, servimos al Señor, es realmente Cristo actuando en nuestras vidas. Cuando el orgullo baja, cuando la rabieta, el ser a veces, ¿cómo es la palabra? No, cuando uno es muy mal geniado, explosivo, eso se llama, reactivo. A veces es reactivo, mira, yo soy de mecha corta y mejor dicho, se prende esa mecha y ¡pum! Explota inmediatamente. Eso somos nosotros. Pero cuando pensamos con sabiduría, cuando nos tomamos un tiempo para respirar, para saber qué vamos a responder, eso es Cristo en nosotros. Para ir a la palabra y decir, Señor, tengo esta decisión, o tal persona me insultó, me trató mal, yo le devuelvo un insulto. Es que conmigo nadie se mete, realmente respiro y digo, Señor, ayúdame a ser diferente. Ayúdame a pensar y responder con sabiduría. Eso es Cristo actuando en nuestras vidas. Por eso Pablo dice claramente en Colosenses 1, 23, 25: esto Él hará si en verdad permanecemos en la fe bien cimentados y constantes. Él hará esto si permanecemos fieles a Él, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamada a todos, a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Vea esto, usted se alegra de sufrir por otro. O sea, usted ha tenido algún sufrimiento por otro y se ha alegrado por eso. Cuando uno lee esto, dice, Señor, ahora aparte de poder evangelizar, mostrar el misterio de los gentiles, dice, venga, me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Cuando a veces nosotros sufrimos, decimos, es culpa suya, usted me hizo hacer esto, es que es por culpa suya que me pasó, es que yo para qué me metí con usted, es que bien me lo dijo mi mamá, es que bien me lo... No se escucha muchas veces. Porque la perdoné, porque lo perdoné, pero no. Pablo dice, me alegro de mis sufrimientos por ustedes, porque en mi carne, completando lo que falta de la aflicción de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo dice, me han golpeado, pero me alegro de esos golpes porque he sido parte de lo que Cristo sufrió, para ser parte también de cómo se evangeliza la iglesia para Cristo, porque soy parte del cuerpo de Cristo. Y esto en esta actualidad puede rayarnos a todos, porque es literal. Usted puede ver que le están pegando a un ladrón en la calle, y usted que le da ganas de pegarle o ganas de meterse, venga, peguen a mí, no le peguen a él. Total. Porque uno dice, venga, es injusto que pase eso, y como que, venga, yo también colaboro. Cuando Pablo está diciendo, venga, me alegro del sufrimiento por ustedes. Y ese ejemplo es lo que hizo Cristo también. Sabía que estábamos mal y se metió por nosotros, y dio la vida por nosotros, que estábamos, es más, éramos totalmente merecedores de lo que nos estaba pasando. Pero Pablo dice, venga, me alegro de eso, me alegro de sufrir en mi carne por ustedes. Versículo 25, de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin
de llevar a cabo la predicación de la palabra. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todos los hombres perfectos en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Eso es lo que debemos hacer, esmerarnos porque otro crezca en Cristo, así nos cause dolor, así nos cause frustración. Yo les decía que día muy sinceramente en Conexión Familiar, estamos hablando de que nos frustra, que nos da mal genio, a veces que nos desanima, y les decía con mi corazón, les decía, a veces desanima que uno hace, no para el culto central, para los discipulados, para una reunión de parejas, para una reunión de hombres, uno prepara un material, uno todo el día estudia o días anteriores prepara, y la expectativa como humano es que la gente venga a crecer, a entender quién es Cristo, pero cuando se hace el tema no hay respuesta de la gente, o la respuesta hay en algunos y en otros no. Entonces decía yo, y Señor, eso me frustra, eso a veces me duele, pero cuando veo a Pablo digo, no, pues, es mi tarea. Es más, ¿cómo voy a hacer que no vino? Eso que preparé para alentarlo y cogerlo de la mano, venga, siga creciendo, siga creyendo en el Señor, porque esa es la tarea que tenemos que hacer como ministros, como expositores de la palabra, como pastores, llevar al rebaño, la oveja que está desanimada, y cuidarla, mirar cómo la levantamos, mirar cómo se visita, mirar cómo se anima. Pero a veces en la carne nos frustramos. A veces en el humanismo nos frustramos y nos da mal genio porque venga, yo perdí todo el día, o no es perder, obviamente, pero el pensamiento humano puede decir, perdí todo el día haciendo esto, dejé de hacer esto para llegar y que nadie, o que hayan venido unos pocos y no poder realmente ayudarles a que crezcan. Pero Pablo dice, no importa los sufrimientos, porque estoy poniendo mi deber y estoy poniendo mi grano de arena a lo que es el cuerpo de Cristo. Efesios 3:8, mire cómo sigue diciendo, a mí, dice Pablo en primera persona, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y esto me mató. Yo no sé a usted, pero dice que es el más pequeño de todos los santos. Se está poniendo por debajo de usted, de mí y de todos los escogidos, diciendo que es el más pequeño de todos los santos y todo lo que hizo. O sea, qué humildad, qué bondad realmente. Y es más que eso, qué entendimiento de entender quién era Cristo y quién era Él. Qué entendimiento de entender quién es Cristo y quiénes somos nosotros. Entender esa justicia perfecta de Dios. Como siempre he dicho, a veces nos creemos merecedores. Nos creemos que tenemos derecho porque hacemos o no hacemos. Y Pablo está diciendo, soy el más pequeño de todos los escogidos. Es más, dice Pablo en cierta parte, me siento indigno de servirle al Señor. Todo lo que hizo. Y jamás se autodenominó hijo del Señor, merecedor. Yo tengo que tener esto, yo declaro prosperidad, yo declaro en esto, nada. Es más, soy el más pequeño de todos, dice acá. Primera de Timoteo 1, 12 y 13, mire cómo él dice. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, está diciendo, venga, antes yo hacía esto y me tiene por fiel. Aún habiendo sido perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Creo que puede ser el sentir de muchos cuando hemos sido transformados. ¿Y cómo así el sentir de muchos? ¿Cuántos de aquí creen que han sido transformados? Eso lo creemos. Ahora recordemos qué hacíamos antes de ser transformados. Eso está diciendo Pablo. Venga, me dio por fiel, aún yo siendo perseguidor. Ahora, esto es lo que nos va a confrontar. Si entendemos qué hacíamos antes y qué hacemos ahora, porque a veces seguimos haciendo lo que hacíamos antes, entendiendo que somos transformados. Porque eso sí se nos suma como pecado, porque ya hay entendimiento. Pablo termina diciendo,
Ahí leanlo claramente. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice, ¿por qué? Ignorancia e incredulidad. O sea, no tenía conocimiento del pecado seguramente, pero ahora lo tengo. Ahora sirvo. Por eso les digo, ¿cuántos creen que son transformados? Amén. Pero ¿cuántos siguen actuando según esa ignorancia e incredulidad de antes? Isaías nos dice algo muy bueno. Isaías 6 del 1 al 9, lo voy a leer rápidamente y nos dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Imagínense en esa imagen que les estoy narrando de lo que vio Isaías. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y él, uno al otro, daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales de la voz del que clamaban, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Está allí Isaías viendo toda esa maravilla, y al ver esa gloria de Dios, ¿qué se siente él? Se siente inmundo. Dice: ay de mí, me siento inmundo, vivo en un pueblo inmundo, Señor. Cuando vemos la grandeza de Dios realmente, la grandeza de Cristo en nuestras vidas, entendemos que somos pecadores. Entendemos que no somos dignos de absolutamente nada, que somos dignos por Cristo, que no merecemos absolutamente nada, porque Dios es totalmente sabio, totalmente santo, 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 por encima de nosotros. Y si entendemos que Él es eso, podemos mirarnos a un espejo y decir: Señor, ayúdanos, porque luchamos con esta inmundicia de lo que somos, que por medio de Cristo nos trae esa riqueza. Pero cuando entendemos quién es Cristo, podemos mirarnos al espejo y saber realmente quiénes somos nosotros. Por eso Pablo decía: yo que soy el menor de todos los santos, porque entendía la grandeza del Señor, entendía todas las verdades de Dios, todas las bendiciones y todo lo que Él hacía en misericordia, hermano. Efesios 1:3 lo decía: bendito sea Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Colosenses 2:3: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él, Él es bendito, en Él hay sabiduría y conocimiento, todo está oculto en Él. Segunda de Pedro 1:3: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Debemos empezar a entender, y lo que Pablo quiere mostrar a los efesios: quién es el Señor, la grandeza de Dios. Si entendemos eso, lo entendemos todo, hermano. Si entendemos eso, entendemos cómo debemos imitarle a Él realmente. Y mira, ya para finalizar, Efesios 3:9, el último versículo. Después de que Pablo narra todo lo que es el Señor, narra todo lo que es la salvación, narra y dice: venga, me fue dado como ministro para el evangelio de los gentiles, narra los misterios que se revelaron y que son revelados a nosotros. Termina con esto en Efesios 9: y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de ¿qué? De todas las cosas. Sacar a la luz, dice claramente. ¿Qué es sacar a la luz? Que cuando uno saca a la luz, ¿qué hace? Muestra, ilumina algo, revela algo evidente que está. Aquí, por ejemplo, veo algo oscuro, y si yo lo saco a la luz, digo: ay, mire, estoy mostrando algo, estoy mostrándoles algo evidente, algo que aquí no se va a ver. Por eso dice: y sacar a la luz. ¿Qué sacó a la luz Dios? El plan perfecto de anunciar el evangelio en ese plan eterno de Dios. Mire, la iglesia, nosotros hoy tenemos la misma responsabilidad de anunciar claramente el evangelio,
para que otras personas conozcan las verdades de Dios. Pablo lo hizo, Dios lo hizo por medio de Pablo, pero nosotros como iglesia debemos hacerlo también, hermanos. Es nuestra responsabilidad sacar a la luz que es el evangelio. ¿Cuántas personas evangelizó esta semana, hermano? No me responda, respóndaselo usted. ¿A cuántas le habló de Cristo? ¿A cuántas le compartió la palabra? ¿A cuánto le dijo, ese Cristo dio la vida por mí, la puede dar por usted también? Ya la dio por usted. O lo último que hacemos es hablar del Señor. Pablo lo tenía en la boca todos los días. Nosotros, ¿cómo estamos? Sigue diciendo el versículo. ¿Cuál es la dispensación del ministerio? ¿Se acuerdan que dispensación qué es? Administración, encargo. Dios le da esa administración a Pablo para llevar ese misterio a cabo. ¿Cuál misterio? El misterio que ya vimos, de evangelizar a los gentiles, eso es claro. Y entender, como dice Efesios 3:6, que los gentiles, que nosotros como gentiles somos coherederos, miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo mediante el evangelio. Por eso debemos entender claramente que no hay ni judío ni gentil, que formamos un solo cuerpo, un solo pueblo. La iglesia de Cristo es un solo pueblo, un solo cuerpo. Todos recibimos la misma salvación por la gracia y por la fe. La salvación no depende de naciones como piensan o pensaban y piensan algunos judíos, sino únicamente de Cristo. La salvación no depende si usted hace o no hace, sino únicamente de Cristo. Y seguía diciendo Pablo, por los siglos ha estado oculto. No ha estado oculto porque Dios no ha querido mostrarlo, porque Dios es totalmente perfecto. Porque en su plan tenía que revelar ese misterio a usted y a mí. Ese misterio de la salvación. Hermano, Dios revela su verdad en el momento perfecto de su plan soberano. Igual con sus problemas. Señor, este problema, ¿cómo le busco solución? Cada vez más, venga, Dios revela esa verdad, ese problema a veces en el momento perfecto de su plan soberano. El problema no se resuelve cuando usted quiere, se resuelve cuando el Señor lo quiere resolver. El dolor no pasa cuando usted quiere. Ya no sufro más, no lloro más, no. El dolor pasa cuando el Señor ya ha hecho en usted un trabajo y le permita superar ese dolor en su plan soberano. Recuerden y les digo, ¿cuántos años esperó Abraham para cumplir la promesa de tener un hijo? ¿Cuántos años esperó? 90, 100, ¿quién da más, quién da menos? Le hizo la promesa y el mismo Abraham se llenó de incertidumbre y dijo no. La misma Sara se llenó de incertidumbre y ¿qué le dijo? ¿Tenga un hijo con quién? Con la sierva. Dijo, venga, yo no te puedo dar hijos. Esa promesa del Señor tal vez, quién sabe, yo no, ya tengo 90 años, entonces yo te doy permiso que tengas una hija con mi sierva, o sea, con la esclava, con Agar. O sea, Abraham no creyó en las palabras del Señor en su momento. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? Y es preguntarnos eso. A veces queremos que la verdad sea ya, que el problema se resuelva ya, hermanos. Se resuelve en el momento perfecto del plan soberano de Dios. Puede que sea en 1 o 2 meses, o puede que sea en 1 o 2 años, o puede que sea en 10 años, pero el Señor es justo. Por eso decimos la justicia es de Él. Y por eso ese plan se reveló en el momento perfecto del plan soberano de Dios. Estaba oculto en Dios, porque ese plan pertenece siempre a Dios. Hermano, nuestra salvación, metas esto en su mente, nuestra salvación no es un accidente de la historia. No. Forma parte de ese proceso y propósito eterno de Dios. Eso no es que, es que la historia dio para que fuera en esta época, no. Era plan del Señor. Usted está aquí hoy sentado escuchando la palabra, con 1000 cosas en su cabeza, pidiéndole sabiduría, entendimiento, queriendo saber más del Señor. Es parte del propósito y plan eterno del Señor. Porque el Señor terminó diciendo el versículo, Efesios 3:9, Joseph, porfa.
¿Que el Señor es creador de qué? ¿Creador de qué? De todas las cosas. Pablo concluye diciendo, recordando que el autor del plan es Dios, que es soberano y creó todas las cosas. Que el problema que usted pueda tener, inconveniente, aflicción, el Señor creó todas las cosas. Él está participando ahí. Claro que está participando ahí, porque no sabemos por medio de ese dolor, aflicción, problema, qué está enseñándole para acercarlo cada vez más a Él mismo. Él mismo creó el universo y Él mismo diseñó la redención. Él nos creó claramente para edificarlo, para poder glorificarle, pero también entendía que íbamos a pecar, también entendía que nos íbamos a condenar, y también creó el plan de redención por medio de Cristo. Hermano, la creación, la redención provienen del mismo Dios Todopoderoso. El inconveniente que pasemos en la vida, el dolor como el gozo, proviene del mismo Dios Todopoderoso. La plata que usted pudo haber perdido en algún momento, el negocio que se le dañó, como el negocio que pudo tener, como el buen trabajo, como la economía estable que puede tener, proviene del mismo Dios Todopoderoso. Eso no es una dualidad. Es que el diablo permitió, es que el diablo, es que eso no es una guerra entre Dios y el diablo. Todo proviene de Dios Todopoderoso. Que tenemos luchas, que tenemos a veces en este mundo, somos de este mundo, no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo como cristianos, y tenemos luchas a veces totalmente, pero recordemos que absolutamente todo proviene del mismo Dios Todopoderoso, que en total amor y misericordia dio su vida, dio la vida de Cristo por usted y por mí, para darnos vida eterna. Mira, hermano, Dios tuvo poder para crear todas las cosas. Tuvo el poder para crear todo lo que usted ve. Y también tiene todo el poder para cumplir perfectamente su propósito de salvar su pueblo. Póngase de pie, vamos a orar. Amado y buen Dios, Señor, yo te doy gracias, Señor, te damos gracias el día de hoy por tu palabra, Señor. Te damos gracias por lo que pones, Señor, en Efesios, Señor. Te damos gracias por traernos, Señor, a poder entender el entendimiento, pero una redundancia, Señor, de ese misterio de la salvación, de ese misterio, Señor, que fue dado allá a los profetas en el Antiguo Testamento y que ha sido revelado a los discípulos, Señor, y a este pueblo escogido en el Nuevo Testamento, Señor. Señor, yo te doy gracias infinitas por la vida del apóstol Pablo, Señor, a quien utilizaste como gran instrumento de evangelización para los gentiles. Te doy gracias porque por medio de él, Señor, siendo tú el que maneja, Señor, allí a Pablo, tu espíritu, Señor, podemos entender que somos coherederos, copartícipes, Señor, de la salvación, únicamente por tu gracia. Señor, que no somos dignos de absolutamente nada, pero tú nos hiciste dignos por medio de la cruz, Señor. Señor, que teníamos un boleto y un pasaje directo, Señor, al infierno, a la condenación, pero tú, Cristo, dando la vida, Señor, nos diste vida eterna juntamente contigo. Así que, Señor, ayúdanos a entender como dice tu palabra, Señor, que tú tienes un plan perfecto, Señor. Que así como tú creaste la vida, Señor, creaste también un plan de redención, que de ti proviene absolutamente todo, y que a nosotros nos basta querer imitarte, querer mostrarte a otros como Pablo lo hacía, querer evangelizar a otros como Pablo lo hacía, Señor. No solo de palabra, no solo de conocimiento, sino de vida real, Señor. Señor, ayúdanos a demostrarte, Señor, ayúdanos a ser mejores, a nosotros los hombres, mejores hombres conforme a tu palabra, mejores esposos, Señor, mejores hijos, mejores padres, Señor. Señor, transforma
lo que no refleje tu palabra. Ayúdanos a quitar de nosotros la reactividad, Señor, el mal genio, Señor, a veces la patanería con nuestras esposas o con las mujeres cercanas, Señor, a veces la grosería, Señor, a veces el degradar, Señor. Señor, transfórmanos para ser cada vez más como fue Cristo, Señor. Señor, también ayuda a estas mujeres, Señor, a que sean mejores madres, mejores esposas, mejores hijas, Señor, a que sean sabias edificando el hogar, Señor. Señor, entendemos, como dice tu palabra, que de ti provienen todas las cosas, Señor. Y como de ti provienen todas las cosas, realmente haz que seamos diferentes, haz que entendamos la grandeza de tu salvación, Señor, la grandeza de tu evangelio, Cristo Jesús. Danos entendimiento y sabiduría, Señor, en el dolor. Danos entendimiento y sabiduría en la aflicción, Señor. Danos entendimiento y sabiduría para poder alentar a otros que están pasando por circunstancias duras y difíciles. Espíritu Santo, ayúdanos a realmente reavivar en nosotros esas ganas de escudriñar e intimar contigo, Cristo Jesús. Transforma nuestra manera vana de vivir como lo has venido haciendo. Ayúdanos, Señor, realmente a tener fe y creerte a ti, Señor. No solo creer en ti, sino creerte a ti, Señor. Yo te doy gracias infinitas por esta enseñanza. Te doy gracias por las personas que están aquí el día de hoy. Te pido, Espíritu Santo, que actúes en sus vidas como lo has venido haciendo, llenando de entendimiento, llenando de carácter genuino de Cristo en nuestras vidas, Señor. Gracias infinitas te doy, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque dejaste tu inspiración para nosotros allí en la Biblia, Señor. Ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a vivir para ti y ayúdanos a glorificarte a ti. Te doy gracias y en tu nombre oramos, Señor.